Buenos días, un placer estar moderando este diálogo entre dos profesionales de amplia experiencia en el tema de cambio climático, sostenibilidad y desarrollo económico. Agradezco a la empresa Tigo por la invitación y al público presente por su participación. Para colocarnos en contexto y destacar la relevancia de este diálogo, debemos mencionar que estamos atravesando una etapa muy interesante, donde las sinergias entre el sector privado y el sector público son de vital importancia para contribuir con dos grandes temáticas mundiales: el Acuerdo de París para el cambio climático y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Debemos resaltar que ya llevamos 20 años de esfuerzos sostenidos en reducción de emisiones y mitigación del cambio climático. Pero ahora comienza a tomar mayor auge dos temas relevantes: adaptación y vulnerabilidad al cambio climático, especialmente en nuestra región, que es protagonista de eventos climáticos de mayor envergadura en los últimos años. En los siguientes 45 minutos abordaremos temas que son de amplia relevancia para nuestro país y la región, y dejaremos espacio para preguntas y respuestas al final de la sesión. Los invito a que hagan preguntas, aprovechemos este espacio con estas dos profesionales que tienen mucha experiencia y podrán esclarecer todas sus dudas. Sin más preámbulo, presento a las dos invitadas, quienes nos darán una introducción de la temática para luego abrir este diálogo junto a todos ustedes. Presento a la doctora Ligia Castro, directora nacional de Cambio Climático y asesora del Ministerio de Ambiente de la República de Panamá, y la licenciada Marina Williams, especialista del reporte de sostenibilidad de la empresa Tigo. Sin más preámbulo, Ligia, te agradezco si podemos iniciar este diálogo, por favor. Buenos días. Buenos días, Ligia. Hoy les conversaré sobre las obligaciones diferenciadas, pero con objetivos comunes para poder cumplir con los compromisos nacionales determinados en el marco del Acuerdo de París y de los ODS que tienen el sector público y el sector privado. Todos los países que firmaron y ratificaron el Acuerdo de París, al ratificarlo se convierte en ley de estos países. En ese esfuerzo por cumplimiento del Acuerdo de París, Panamá hizo su informe de actualización de los compromisos nacionales determinados, cumpliendo el artículo 4, párrafo 2 del Acuerdo de París. Así que en ese sentido hemos ampliado esos compromisos a 10 sectores: bosques, energía, gestión integrada de cuencas hidrográficas, biodiversidad, ecosistemas marinos, agricultura, ganadería y acuicultura, salud pública, asentamientos humanos resilientes, infraestructura sostenible y economía circular. Aquí tienen la dirección en la página web del Ministerio de Medio Ambiente, donde pueden encontrar el informe de actualización que tiene se trabajó de forma integrada entre adaptación y mitigación. Y algo importante para el tema de promover la resiliencia al clima y reducir el riesgo ante los efectos de cambio climático es que cada uno de ellos incorpora soluciones basadas en naturaleza. En este sentido, igualmente, estos 10 compromisos contribuyen a cumplir objetivos de desarrollo sostenible. Como ven, bosques contribuye a 5, transición energética a 5, recursos hídricos a 6, biodiversidad a 5, ecosistemas a 5, agricultura, ganadería y acuicultura a 9, salud pública a 6, asentamientos humanos resilientes a 5, infraestructura sostenible a 5 y economía circular a 8. El informe de actualización de NDS lo entregamos en diciembre del 2020 y en febrero fue que concluimos el estudio de índice de vulnerabilidad al cambio climático, donde se evidencia que Panamá es un país muy vulnerable a las condiciones actuales de cambio climático. En este momento trabajamos en el mapa de riesgo, haciendo los escenarios actualizados de cambio climático, y lo que ya va arrojando es que esta vulnerabilidad se incrementa. En el mes de marzo entregamos el segundo informe bienal de actualización, donde se evidencia que Panamá es carbono negativo. Nosotros capturamos
en nuestra cobertura boscosa, muchos más emisiones de las que tiene el país. Pero para nosotros esto es vital y el compromiso de que Panamá permanezca como carbono negativo, porque directamente proporcional a cómo se incrementa la temperatura en el planeta Tierra, directamente proporcional crecerá la vulnerabilidad de nuestro país, que ya, como ustedes han visto, incluso también ha sido afectado por la cola de 2 huracanes. En este sentido, en la infraestructura sostenible, nosotros en el informe de actualización de los NDC, estamos incorporando compromisos que nos permitan, acciones que nos permitan hacer más resilientes todas estas infraestructuras. Por un lado, incorporar soluciones basadas en naturaleza, pero por otro lado también evaluar el riesgo climático del lugar y la vulnerabilidad, que nos permita diseñar mejor las infraestructuras y además también poder incluir mejores materiales que den servicios seguros y eficiencia en general en infraestructura de agua y saneamiento, energía eléctrica, transporte, telecomunicaciones, que se consideran universalmente esenciales, igual que tratar de no tener interrupciones de servicios de infraestructura cuando se presentan eventos extremos del clima. Y la falta de infraestructura resiliente, por supuesto, perjudica porque hay interrupciones justamente en los servicios cuando se presentan estos eventos extremos que por cambio climático cada vez son más recurrentes y más fuertes. Así que esta primera parte de la presentación lo dejo acá, en que la inversión en infraestructura más resiliente es una medida contundente, rentable y urgente. Muchísimas gracias, Ligia. Muy interesante los avances que ha hecho Panamá en torno a la NDC y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que definitivamente implican un reto, tanto para los países hacer esa integración y cumplir con todas las metas, y lo mismo para la empresa privada. Entonces, quiero invitar a Marina para que nos cuente cómo ha sido la interpretación de Tigo y de Millicom en torno al cumplimiento de las NDCs y las ODS. Años atrás hemos empezado a trabajar fuertemente, como decía, en mitigación del cambio climático, y hoy se presentan estos desafíos de hacer la transversabilidad de dos metas mundiales, y cómo lo han ido trabajando ustedes, por favor. Gracias, Ivana. Gracias, Ligia. Bueno, como ambas decían, por supuesto, para nosotros también cambio climático es de una prioridad altísima y creciente, y porque creo que este slide es más que contundente. Nosotros somos una empresa de telecomunicaciones que operamos en Latinoamérica, en todos estos países que ven acá en la lista, y como pueden ver, la mayoría de nuestros países están en la primera mitad de lo que se llama el índice de riesgo mundial. Este índice no solamente evalúa la exposición geofísica, que por cierto, así como genera muchísimos paisajes fabulosos y todas las cosas que conocemos de nuestros países, también genera una exposición muy alta, sino que también se refiere a la infraestructura y a la capacidad que tenemos de resistir disrupciones, desastres naturales. Entonces, esas dos combinaciones hacen que estos países estén contemplados entre los más vulnerables del mundo frente al cambio climático. En adición a esto, tenemos consenso mundial de que el riesgo es cada vez más alto para el mundo en general, como amenaza común que todos tenemos que prepararnos para enfrentar. El Fondo Económico Mundial hace esta encuesta desde el año 2007, y como pueden ver, se rankea tanto por probabilidad como por impacto distintos riesgos para identificar cuáles son los más importantes y los que más hay que tener en cuenta. Por primera vez, en 2020, los 5 mayores riesgos en probabilidad fueron riesgos relacionados con el medio ambiente, y si miran, o si bien está la letra muy chiquita, están totalmente relacionados con el cambio climático. Cuando vamos a el ranking por impacto, ahí vemos que tenemos
3 riesgos relacionados con medio ambiente y también con cambio climático, como pueden ver por la índole de los riesgos. Y lo otro que tenemos en términos de impacto es armas de destrucción masiva, o sea, para tener una idea del potencial impacto que puede tener esto, y crisis por agua, que si bien acá está clasificado como algo por índice de índole social, claramente puede ser uno de los efectos del cambio climático, así que también consideramos que esto es un aspecto a considerar desde el punto de vista del clima. De manera que todo esto nos lleva a que cada vez más recibimos consultas y recibimos expectativas, tanto explícitas como más tácitas o más indirectas, con respecto a la necesidad de actuar, de mostrar capacidad de análisis y capacidad de gestión y planificación con respecto a los riesgos climáticos. Quienes son más vocales y explícitos con respecto a esto definitivamente son los inversionistas, lo vienen haciendo hace muchos años, hará 5 años atrás, la mayoría eran fondos de pensión escandinavos, es decir, inversionistas que típicamente están pensando en el largo plazo, pero en los últimos años realmente esto se ha vuelto completamente mainstream, es decir, que no hay casi inversionistas que hoy no estén preguntando e indagando sobre estos temas, y la razón es que el riesgo al que están expuestos los activos en los que están invirtiendo va en aumento y cada vez hay más evidencia de eso, por lo tanto quieren saber en qué medida las empresas están preparadas para resistir esto y para adaptarse a las necesidades de un negocio próspero en el futuro. Entonces, bien, por supuesto, un problema de semejante magnitud y de semejante complejidad no puede ser abordado ni solucionado por ninguna organización por sí sola, por grande y poderosa que sea, y es extremadamente importante generar colaboración, y por eso estamos acá todos y trabajamos de manera de generar esa colaboración, tanto dentro de las organizaciones como entre organizaciones. Entonces, ¿de qué manera lo estamos haciendo? Bueno, en primer lugar, lo que nosotros empezamos a hacer, además de hacer un trabajo extremadamente exhaustivo con nuestros equipos técnicos para evaluar de qué manera podemos hacer nuestras redes más resilientes y más limpias en términos de consumo energético y de emisiones, es relevar las contribuciones nacionalmente determinadas, como decía Ligia antes, de las cuales realmente no es porque este webinar sea con Panamá, pero realmente la NDC de Panamá se destaca por su nivel de detalle y su nivel de ambición. Realmente, como podemos ver, la gran mayoría de los países ya ha presentado al menos una, y muchos ya han presentado NDC actualizadas, Panamá incluida, y gran parte de los países de nuestra región, y lo que nosotros hicimos como compañía es, para cada uno de los mercados en los que operamos, identificar qué releva, cuáles son los principales problemas que identifican las NDCs y los compromisos que asume, y en función de eso empezar a ver de qué manera como empresa podemos nosotros colaborar. Entonces, identificamos varias cosas interesantes. La primera y principal, estos son los distintos países en los que operamos, ¿verdad? La primera y principal es que nuestro impacto y nuestra proporción en las emisiones globales, en la huella de carbono global, es bajísima. Todos nuestros países combinados, y estos son los países, no son nuestras operaciones, no llegan al 2% de la huella de carbono global. ¿Sí? Con lo cual, ¿qué quiere decir esto? Si pusiéramos todos nuestros esfuerzos en mitigación a expensas de otros esfuerzos, no estaríamos moviendo la aguja en absoluto para que el mundo esté mejor con respecto a este tema. Entonces es importante tener esto claro para poder tener el enfoque multisectorial que esto implica. Como pueden ver, no necesariamente todos los países tienen objetivos de reducción de emisiones, que viendo la proporción que generan en la huella, no es algo tan sorprendente. No todos tienen objetivos de aumento de renovable en la red eléctrica, pero sí todos tienen y enfatizan la protección y o regeneración de sumideros de dióxido de carbono. No olvidemos que gran parte de los bosques del mundo están en Latinoamérica. Y por otro lado, adaptación. Como decíamos antes, el lema de la acción por el cambio climático es
manejar lo inevitable y evitar lo inmanejable. En esto de manejar lo inevitable, hay cambios que van a venir. ¿Sí? Esto es como parar un tren. Aunque hoy paráramos las emisiones, hay cosas que van a seguir ocurriendo y mecanismos y dinámicas que ya se desataron y tenemos que estar preparados para eso. Por ejemplo, una mayor frecuencia de eventos climáticos extremos. Entonces, yendo un pasito más adelante, lo que hicimos fue identificar cuáles eran los temas que aparecían en todos los NDCs. Y de nuevo, hay una gran diversidad de enfoques de NDCs, de niveles de detalle y tal, pero estos son los temas que sin excepciones aparecen en todo. Y lo que quiero destacar acá, más allá de la contribución que nosotros identificamos que podemos hacer como compañía y como sector, es que no solamente hablamos de las cosas que uno esperaría de una NDC quizás a priori, de cosas puramente ambientales y de cambio climático, como son mitigación, generación de renovables, protección de bosques, adaptación, sino que también estamos hablando de temas sociales y temas absolutamente transversales, como la pobreza y el acceso a financiamiento, porque en definitiva estamos hablando de modernizar y mejorar nuestra infraestructura. Claramente eso genera y va a requerir una inversión de capital altísima, y debemos hacerlo de manera muy inteligente. Acá justamente es donde aparece un poco lo que hablaba Ligia antes y lo que hablaba Iván al principio. No alcanzaba solamente con ver las NDC, si bien fue un gran paso y una apertura de ojos para todos extremadamente valioso, sino que además tenemos que empezar a ver otros frentes, y ahí entra el tema de los Objetivos de Desarrollo Sustentables, ODS. Y acá quiero pasar un poco a las capacidades que nosotros identificamos que necesitamos desarrollar. Este es un problema nuevo, ¿sí? Es un problema emergente, es un problema de nuestra generación. Y por ende, tal como cada generación tuvo que desarrollar capacidades para enfrentar y superar sus propios desafíos, nosotros tenemos que hacer lo propio acá. Lo que nosotros identificamos y que nos está sirviendo para fortalecernos en este camino como capacidades fundamentales es, número uno, apoyo y alineación por parte del liderazgo. Esto tiene que ser un objetivo de la empresa. Si es un objetivo de una sola área, ¿sí?, va a competir con otros objetivos. De manera que todos tenemos que estar alineados en esto y cada área tiene que entender cómo va a contribuir con esto. Y eso es justamente lo que estamos haciendo, es el proceso que estamos llevando a cabo en este mismo momento. Por otra parte, poder practicar mecanismos de innovación, implementar mecanismos de innovación. Por ejemplo, pilotear alguna tecnología que es nueva, que no sabemos cómo nos va a ir, si es algo aplicable para nosotros, y si efectivamente resulta beneficiosa, tener los mecanismos en marcha para poder reproducirlas a una escala que realmente tenga un impacto importante. Por otra parte, y no puedo enfatizar esto más, es fundamental contar con datos robustos y sistemas que permitan cruzar esos datos. Y acá entra, y por eso están los iconitos ahí abajo, el tema de los ODS y el tema del Acuerdo de París, y yendo a nivel país, las NDCs, porque acá lo que estamos buscando es, como compañía, identificar cuáles son las métricas y los indicadores clave para nosotros poder demostrar una contribución a estas metas, y también mostrar entre ODS y NDC, de la misma manera que hizo el NDC de Panamá, cómo se sinergizan y de qué manera podemos lograr múltiples beneficios a través de una acción, que es una de las cosas muy positivas que tiene la acción climática, que en general cuando se ataca un problema se está atacando varios, o sea que la solución también es múltiple. Y finalmente, todo esto tiene que tener un caso de negocio. Cualquier iniciativa que impulsemos, cualquier iniciativa que estemos evaluando para realmente ser sustentable en el tiempo y ser escalable, tiene que tener un caso atrás en el que nosotros estamos identificando beneficios tangibles, ya sea a través de ahorros, ya sea a través de un aumento en nuestra rentabilidad, ya sea a través de la reputación. Tiene que haber un caso de negocio atrás, porque es la única manera de que esto realmente se pueda incrementar de una manera que genere un impacto neto positivo. Y finalmente, bueno, los dejo con eso. Creo que lo que tenemos acá es la gran oportunidad de empezar a enamorarnos de las soluciones, empezar a trabajar juntos
para ser más innovadores y para aquellas asignaturas pendientes que tenemos quizás como región en términos de infraestructura, en términos de desarrollo, poder empezar a verlas con esta óptica y tener este combo de múltiples soluciones en un solo proyecto. Así que bueno, muchísimas gracias. Eso es todo por mi parte. Gracias, Marina. Muy, muy interesante. Yo que llevo ya casi 20 años en este tema, ver cómo la empresa privada y el sector público se sientan a dialogar en estos temas de adaptación y vulnerabilidad, me parece fantástico. Ligia, vi en tu presentación inicial que teníamos el mapa de vulnerabilidad de cambio climático del país. Creo que es muy importante, además de comunicaciones, que nos comentes qué otro tipo de infraestructuras deben ser reforzadas en el país en el concepto de infraestructura resiliente. Todas. Panamá además tiene una infraestructura importante de logística, puertos, aeropuertos, todas nuestras carreteras, puentes, pero donde tenemos la mayor vulnerabilidad justamente es donde están los pueblos originarios, las comarcas indígenas. Y allí hay que mejorar mucho la infraestructura pública para poder adaptar mejor a esas poblaciones. Igual en las costas de Colón, tanto costa arriba, costa abajo, como en las costas de Bocas del Toro, como se puede ver en el estudio del índice de vulnerabilidad. Pero en general estamos trabajando no solamente con proyectos específicos para estas poblaciones, igual que en la comarca Gunayala ya desaparecieron 2 islas completamente bajo el mar y están perdiendo también ya áreas, el resto de las islas. Hay un programa para pasarlos a tierra firme gradualmente, pero lo que quería mencionar es, para gestionar esa vulnerabilidad y el riesgo climático, lo que ya estamos haciendo con el resto de la sociedad, porque todos estos estudios que ustedes ven los hemos hecho con mucha paz, no solamente con muy buenos técnicos que trabajan en la Dirección de Cambio Climático, técnicos nacionales, sino que también se hizo una participación activa virtual muy importante, donde participaron pueblos originarios, organizaciones de jóvenes, ONG ambientales, las otras organizaciones públicas, participaron también la academia y participó muy activamente el sector privado. Y entonces ahí también quisiera referirme. Nosotros nos hemos integrado de forma muy activa al Grupo de Trabajo de Finanzas Sostenibles de Panamá, donde están, bueno, como ustedes ven, todo el sistema bancario Panamá. No solamente está el Banco Nacional, sino todo el sistema bancario, está también la Bolsa de Valores, la Superintendencia de Seguros, Reaseguro, la Superintendencia de Bancos, de Mercado de Valores, la Federación Latinoamericana de Cooperativas de Ahorro y Crédito, la Cámara Panameña de Mercado de Capitales, el Consejo Nacional de la Empresa Privada y la Cámara Panameña de Administradores y Sociedades de Inversiones y Fondos de Pensión. Allí estamos por iniciar un readiness con el Fondo Verde del Clima como agencia implementadora. Tenemos a PENUMA y a UNEFI, que nos van a permitir fortalecer capacidades en todas estas organizaciones en finanzas sostenibles. Por supuesto, la necesidad de que cuenten con salvaguardas ambientales y sociales y una buena gobernanza que les permita entonces incorporar una taxonomía para todo el sistema bancario panameño, donde puedan evaluar riesgo social, riesgo ambiental, de gobernanza, pero que también empiecen a incluir el riesgo climático, la evaluación de riesgo climático para cada una de sus operaciones. Y empezar a ver el riesgo climático como un riesgo que a su vez es transicional, porque el mismo riesgo climático no solamente te afecta la infraestructura física, no solamente es un riesgo físico, también es un riesgo de naturaleza regulatoria. Se están actualizando en este momento porque quedaron desfasadas mucha normativa para hacer frente al cambio climático, eso me referiré al final. Es un riesgo de mercado también para las empresas y para el sistema bancario, igual que es un riesgo tecnológico.
Se requieren hoy día tecnologías eficientes, verdes y de telecomunicaciones. Estamos justo dentro de la cuarta revolución industrial. Y afrontar este riesgo transicional también constituye un riesgo financiero, pero existen también oportunidades importantes para enfrentar ese riesgo transicional y que no se convierta en un riesgo financiero. Los mercados demuestran cómo los inversionistas cada vez más, y en este caso Tigo, tienen mayor preferencia por empresas que prestan a su vez servicios a Tigo, que presentan un compromiso concreto para el medio ambiente y el cambio climático. O sea, en toda su cadena de suministro y de servicio, pues prefieren también este tipo de empresas que tienen el mismo compromiso con ellas como Tigo. Eso abunda cada vez más, no solamente en Panamá, sino también en el mundo en general. Un ejemplo de ello es, nosotros lanzamos el programa Reduce tu Huella Corporativo hace poco. Se inscribieron 70 empresas a nivel nacional, de las cuales 32 hicieron compromiso para hacer carbono negativo al 2050. Y estamos por hacer el lanzamiento formal del programa Reduce tu Huella Hídrica, que también es un compromiso muy importante para atender la vulnerabilidad y el riesgo climático. También está el de obtener líneas de financiamiento climático con tasas abaratadas. Cuando el sistema bancario incorpora esa nueva taxonomía, evalúa los riesgos, pues tanto la banca multilateral como lo es el Banco Mundial, el BID, la CAF, como la Banca de Desarrollo Europea, Asiática, y en este momento también la norteamericana, pues se les facilita el poder colocar en nuestro sistema bancario líneas de financiamiento climático con tasas abaratadas para proyectos verdes, para operaciones verdes. Esto le va a permitir también al sistema bancario poder tener portafolios robustos de proyectos verde azules, porque también están los proyectos que estamos promoviendo para que aprovechemos más que somos un país con extensa costa atlántica y pacífica, que no vivamos de espaldas al mar, sino frente al mar. Que sean robustos. El tener estos portafolios robustos en nuestra banca, en el sistema bancario, les va a permitir en la bolsa de valores emitir bonos verdes. Y hay un par de bancos que lo han hecho, puede haber otros bancos que lo puedan hacer también en Panamá. Para eso vamos a fortalecer las capacidades en este trabajo conjunto entre el Ministerio, la Dirección de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Economía, con el apoyo del PNUMA y de UNIFI. Y la inversión en la economía verde azul será a mayor escala en las próximas décadas para alcanzar precisamente los objetivos de desarrollo sostenibles y los objetivos globales del Acuerdo de París. En ese sentido... Ligia, hagamos un impasse porque quiero hablar de este tema y quiero introducir una consulta a Marina. Marina, infraestructura resiliente, finanzas climáticas, finanzas sostenibles, siguiendo la idea de Ligia. Marina, ¿cuál ha sido la experiencia de ustedes con el tema de infraestructura resiliente? Recuerdo que me comentaste en la preparación de estos webinars un caso en Guatemala. Creo que sería muy importante para el público presente también entender desde la empresa privada cómo entran estos temas de infraestructura resiliente dentro de la economía de la empresa. Gracias. A ver, para ir por partes. Como industria de telecomunicaciones, básicamente somos una empresa de infraestructura, ¿sí? Nuestro mayor activo es nuestra red, por lo cual el riesgo físico al cual está expuesto nuestra red es una preocupación permanente y para la cual se tienen múltiples mecanismos para poder monitorearlo y gestionarlo y protegernos mejor con respecto de eso. En relación a la manera concreta en la que lo llevamos a cabo, bueno, se hacen permanentemente relevamientos y en el año pasado tuvimos la difícil situación con los huracanes ETA y IOTA que afectaron a Nicaragua, Guatemala y Honduras, de testear la resiliencia de nuestra red, justamente. No nos ha ido tan mal y también lo que creo que hicimos es justamente identificar ahí
donde teníamos puntos de vulnerabilidad. Por ejemplo, en Honduras, que fue un país que fue altamente afectado, se hizo todo un relevamiento de los daños, de qué funcionó bien en términos de nuestra capacidad de restablecer el servicio y rápidamente arreglar lo que se dañó, y se identificaron, primero, cuantitativamente cuál fue el daño que se causó, y por otro lado, por ejemplo, se implementaron mejoras en términos de diversificar geográficamente y no tener tan centralizados los proveedores que nos ayudan a rápidamente restablecer el servicio en caso de una interrupción por inundaciones, como hubo en ese momento, que fue el mayor daño. En otros casos hubo sitios que se identificó que necesitaban estar elevados, justamente por estar expuestos a estas inundaciones. Obviamente fue un huracán de gran magnitud y estos sitios no estaban adaptados a este tipo de incidentes, ahora sí lo van a estar, y de hecho incluso hasta se revisaron las pólizas de seguro, que bueno, el tema de seguros es otro tema, pero también se trabajó en eso justamente teniendo una identificación muchísimo más precisa de cuáles eran los puntos de mayor vulnerabilidad. Así que sí, por un lado pudimos comprobar que lo que se venía trabajando tuvo mucho impacto en tener la menor cantidad de daño posible, y por otro lado, obviamente, ese daño no fue cero, y con ese aprendizaje lo que buscamos es hacernos todavía más resilientes y tener continuidad de servicio, que no solamente es importante por nosotros y por el daño y el costo que pueda tener para nosotros como empresa, sino que además nosotros como empresa de comunicaciones, ante un desastre natural de la índole que sea, tenemos un rol fundamental en mantener conectada a la gente, en poder responder a esos desastres, poder tener respuesta frente a las catástrofes. Entonces es una doble importancia que tiene el tema. Y finalmente, el tener estas capacidades implementadas, cuantificadas, el poder reportar con números y con resultados y tener metas y compromisos públicos sobre todos estos temas, también nos ha permitido atraer capital. Por ejemplo, nosotros en el año 2019 emitimos un bono con Suecia de un poquito más de 200 millones de dólares, y realmente fue el primero en la región de esa naturaleza. No era solamente un bono ambiental, sino que era un bono también que contemplaba proyectos de beneficio social, de nuevo, porque consideramos que una cosa va de la mano de la otra, y justamente vemos que hay mucho apetito por parte de los inversionistas de proyectos de este tipo. Y cada vez estamos trabajando más con el área de finanzas, con el área de tesorería, para poder mejorar nuestro portfolio de proyectos de este tipo y poder trabajarlo para acceder y atraer ese capital, que es algo que podemos hacer porque tenemos ya una trayectoria de venir haciéndolo y poder mostrar resultados. Muy interesante, Marina, muy interesante el tema de empezar a hablar de seguros climáticos, empezar a hablar de la emisión de bonos verdes para actividades específicas en los temas ambientales, sostenibles, desarrollo económico. Ligia, en abril 2019, como tiene tu presentación, se creó la Coalición de Ministros de Finanzas para la Acción Climática. Eso es algo muy importante, muy importante que Panamá forme parte de esta coalición, porque como empecé mi presentación de este diálogo, por supuesto que tenemos mucha experiencia en cambio climático, en mitigación, en los últimos 20 años desde el sector privado, pero en los últimos años, con el Acuerdo de París, empieza a tomar un rol más protagónico, como lo has mencionado, el tema de finanzas. Ya no hablamos de finanzas tradicionales, sino que hablamos de finanzas climáticas. Cuéntanos un poco qué es esto de los principios de Helsinki, que para muchos los que estamos en esta reunión es algo nuevo también. Sí, el poder formar parte de esta coalición y adherirse a estos principios de Helsinki es muy importante para la transformación de cómo se trabaja, por ejemplo, la planificación del desarrollo y el presupuesto de inversión pública. En este sentido, por ejemplo, el Ministerio de Economía en este momento ya cuenta con un comité técnico de cambio climático
que está trabajando con el resto de la institución para incorporar cambio climático transversalmente en todo lo que hace el Ministerio de Economía y Finanzas. Hemos hecho un grupo de trabajo, hemos estado trabajando en identificar con un ecoetiquetador de cambio climático, de financiamiento climático que se trabajó para el Ministerio de Economía y Finanzas, la identificación de proyectos de adaptación, mitigación y transversales que integran adaptación y mitigación en el presupuesto del 2019, 2020 y 2021. Y cuantificar entonces cuánto es realmente de financiamiento climático dentro del presupuesto público de esos años. Porque se habla mucho de que los países en desarrollo están dando aportes importantes de financiamiento climático a los países en desarrollo. Pero la mayor parte de este financiamiento es de crédito. Es un crédito que el país luego paga y luego paga además con intereses. El país pueda visualizar cuánto de su presupuesto público, de su deuda adquirida, ha sido para financiamiento climático que se adquirió con tasas abaratadas, que se paga, que tiene intereses, pero que tiene menos intereses que un crédito tradicional. Es importante que lo conozca la sociedad, pero que también se conozca a nivel internacional, cuánto es el esfuerzo que está haciendo también por transformar el desarrollo, porque podamos migrar a un desarrollo sostenible que sea inclusivo, bajo en emisiones y resiliente al cambio climático. En ese sentido también, pues el trabajo que se viene realizando para todo lo que es el mecanismo oficial de gestión, monitoreo, reporte y registro de todas las iniciativas, los arreglos institucionales que se están desarrollando, toda esta información va a estar dentro de la plataforma de transparencia climática a partir del mes de octubre. En este momento, la mayor parte de esta información ya está en el sitio de cambio climático dentro de la página web del Ministerio de Medio Ambiente. Pero ya integrando todo lo que es herramientas nacionales para garantizar la estandarización, consistencia y transparencia en el monitoreo, reporte de los datos climáticos, los mecanismos de participación pública, todos los programas de entrenamiento y proveedores y compiladores de datos, todo va a estar en esta plataforma de transparencia, que a su vez va a estar integrada con la plataforma del Ministerio de Economía, donde el Ministerio de Economía va a poder ver en el mapa de índice de vulnerabilidad y en el de riesgo climático que va a estar pronto, va a poder ver las coordenadas de los proyectos de inversión. Y antes de otorgar financiamiento en el presupuesto público, va a ver si ese proyecto que está proponiendo esa institución está en un área que es muy vulnerable o de un alto riesgo climático. La primera decisión que tendrá que tomar es si se puede gestionar ese riesgo y se puede gestionar esa vulnerabilidad, si esa propuesta de proyecto está incorporando ya las medidas de adaptación y de mitigación que se requieren para que se pueda realizar el proyecto. Y si no, entonces, pues de hecho tendría que decir que en ese lugar hay un alto riesgo y no se podría incluir. Entonces, nosotros estamos trabajando durante este año, desde finales del año pasado, la actualización de normativa que va a permitir también que todos los sectores puedan estar mejor orientados para cumplir el Acuerdo de París. En esta plataforma de transparencia climática que hablaba, por primera vez en un solo lugar va a estar toda la información de cambio climático. En este momento ya casi toda está en el sitio web de cambio climático de la página del web del ministerio, pero cuando esté la plataforma de transparencia climática, que es cumpliendo también el Acuerdo de París, estará en la página web del ministerio y podrán los inversionistas revisarla, los financiadores de esos proyectos también revisarla para buscar información, las universidades para que podamos tener más tesis de licenciatura, maestría y doctorados y para también promover que en toda la currícula universitaria de absolutamente todas las materias se puede incorporar
también cambio climático. Entonces, el año pasado se tuvo el decreto ejecutivo número 100 del 20 de octubre, donde se reglamenta el capítulo de mitigación de la Ley General de Ambiente que crea el programa Reduce tu Huella, pero que también crea el sistema sostenible de inventario de emisiones y otras herramientas. La ley número 209 del 22 de abril del 21 que crea el Instituto de Meteorología e Hidrología. Nosotros éramos el único país de América Latina que no tenía un instituto. En este momento ya se está dando toda la transición para que pueda finalmente ya estar en un edificio que queda cerca del Ministerio de Medio Ambiente, que se está restaurando para que pueda estar el instituto y que pueda ya escogerse un director del instituto y empiece a operar como tal. Pero esos pronósticos de tiempo, clima e hidrológicos van a permitir salvaguardar primero que nada vidas, al poder ir mejorando los pronósticos y darse a tiempo, el evitar que en cada uno de estos eventos extremos tengamos sobre todo pérdidas de vida y luego también pues salvaguardar todos los sistemas productivos e infraestructura, tanto pública como privada. Está el decreto ejecutivo número 135 del 30 de abril por el cual se reglamenta el título quinto de la Ley General de Ambiente sobre adaptación de cambio climático. En este momento está en proceso el decreto ejecutivo por el cual se fundamentan las bases para el mercado de carbono de Panamá que va a operar en la Bolsa de Valores, pero que toda la normativa, todos los estándares, todo lo que es también el registro para consultores, verificadores, certificadores, auditores, todo ese sistema ya se está trabajando y lo que se haría propiamente fuera del el ministerio sería la transacción de los créditos de carbono en la Bolsa de Valores. La actualización de la política de cambio climático ya arrancó también la elaboración del Plan Nacional de Acción Climática y también ya arrancó la Ley Marco de Cambio Climático. Pronto ya estamos por comenzar las consultas activas, participativas, tanto para la Ley Marco de Cambio Climático como para la actualización de la política. Y ahorita está ya finalizando el proceso de actualización de la normativa de los estudios de impacto ambiental, del sistema de fiscalización y verificación del cumplimiento de los estudios de impacto ambiental, la normativa también de las auditorías ambientales con su sistema de fiscalización y control y la normativa del ecoetiquetado. En cada una de ellos se ha integrado cambio climático. Por un lado, va a permitir que los nuevos estudios de impacto ambiental a partir de octubre que se aprueben, ya evalúen la vulnerabilidad y el riesgo climático en el estudio de el lugar donde se podría desarrollar el proyecto para que pueda ser tomado en la estructuración del proyecto las medidas de adaptación necesarias. Igualmente las medidas de mitigación, ahí la reducción de huella de carbono del proyecto. Igualmente en las auditorías ambientales y en el ecoetiquetado, muy importante, la huella de carbono hídrica, porque hasta ahora solo la Unión Europea tiene una normativa voluntaria que pronto va a pasar a ser obligatoria, de que los productos que entran de otros países a la Unión Europea que tengan su huella de carbono, pues tienen un impuesto de entrada menor. Pero los que no tienen en su ecoetiquetado la huella de carbono tienen un impuesto de entrada mayor. Cuando pase a ser obligatorio, los que no tengan su huella de carbono no podrán entrar al mercado europeo. Y hace 2 días salió ya la noticia de que se presentó al Congreso de Estados Unidos por el Partido Demócrata una normativa similar. Todos los productos que se exporten al aprobarse esta normativa en el Congreso y en el Senado, que se exporten a Estados Unidos, tendrán que tener en su ecoetiquetado la huella de carbono. Si la huella de carbono es baja, pues el impuesto de entrada será bajo. Si es alta, el impuesto de entrada será alta, pero en unos 5 años pasaría a ser obligatoria y entonces los que no lo tienen pues no podrán entrar
los productos. Este ecoetiquetado en el caso panameño es tanto para productos como para servicios. Y ya estamos empezando a trabajar conjuntamente con el MIDA para el fortalecimiento de capacidades del MIDA y de los productores para realmente respaldar a todos los exportadores panameños. Porque Ligia, ahí yo también... creo que nos va a tocar hacer un webinar exclusivo para hablar de ecoetiquetado, porque creo que es algo fundamental para el país comprender todos estos lineamientos que nos estás comentando. Fundamental, porque tenemos tantos productos como servicios que nos demandará poder hacer un webinar exclusivamente para hablar de este tema. Quiero Ligia, me queda súper claro el tema de la gobernanza desde el punto de vista del Ministerio de Ambiente. Mis felicitaciones para todo el trabajo que están haciendo de forma transversal con el sector financiero, porque es algo relativamente nuevo, que se está hablando desde el 2019, el tema de finanzas climáticas, como comentaba Marina, también su emisión de bono verde o ambiental es también reciente. Y hay un punto que es clave, que es el tema de la gobernanza. Y como tú le decías, Ligia, si ustedes en Panamá hemos logrado todo esto, es gracias a la gobernanza y al marco institucional que se ha creado desde el Ministerio de Ambiente. Y eso sí es un punto muy importante que quiero destacar de este diálogo. Sin gobernanza se hace muy difícil poder implementar de forma transversal todos los cumplimientos del Acuerdo de París y de los ODS. Marina, quiero que nos digas en un minuto, nos hables del tema de gobernanza, porque quiero abrir después al público presente las preguntas. Entonces quiero que en un minuto nos cuentes la relevancia que ha tenido la gobernanza para Tigo en todos estos procesos. A ver, en nuestro caso fue fundamental para comenzar a armar el rompecabezas. Las piezas ya las teníamos, pero no estaba el rompecabezas armado. Fue cuando logramos identificar una gobernanza que llega a la cima. Nuestro CEO hace 2 años convocó un comité del cual forma parte el vicepresidente de operaciones, el vicepresidente de asuntos externos, la vicepresidenta de recursos humanos, además de otros ejecutivos. Y de ahí en adelante fue que el tema se empezó a tomar como un tema de la agenda de todos. Y obviamente cada uno en su capacidad. El rol que va a tener el vicepresidente de operaciones no es el mismo que el que va a tener el director de regulaciones, de regulatorio, por ejemplo. Cuando empezamos a trabajarlo de esta manera y empezó a ser una meta común y cada equipo empezó a designar responsables y a tener clara su propia contribución a la problemática y que es una problemática de la compañía como un todo, eso realmente fue un antes y un después. O sea, fue como que pasamos a otro nivel en términos de todas las sinergias que se empezaron a lograr y de la innovación que empezó a ocurrir de manera prácticamente orgánica. Muy interesante, muy interesante. Lo mismo, Ligia, muy interesante todo el tema de gobernanza. Si ustedes me permiten, vamos a abrir las preguntas al público presente. Primero quiero avisar que este webinar va a estar en YouTube y Tigo va a pasarlo a través de sus redes sociales. Entonces, a los que pudieron ingresar más tarde, toda esta información va a estar disponible en la red. Vamos a hablar tengo una pregunta que es transversal para las dos. Vamos a recibir un par de preguntas del público presente para que se haga más dinámico este webinar. Queremos saber si existe algún compromiso con las universidades para potenciar la solución a estos desafíos en el ámbito de innovación. Ligia, tú hablaste mucho de la importancia del rol académico. Primero te dejo a ti responder, después le doy la palabra a Marina. Sí, estamos trabajando en 2 vías. Por ejemplo, por nombramiento o por contrato de inversión, somos un grupo pequeño. Trabajamos mucho con pasantes universitarias o universitarios de licenciatura, maestría y doctorado. Algunos que están presentes en territorio nacional y otros que están becados por Senacid en diversas partes del mundo que trabajan vía virtual con nosotros. En la medida que logramos financiamiento internacional,
pues, para proyectos, nos hemos ido quedando con aquellos pasantes que son más chispas, que leen con mayor avidez, que se actualizan, que saben pensar fuera de la caja para innovar. Con ellos nos hemos ido quedando en el equipo. O sea que en este momento somos 67, el 70% está entre los 24 y los 36 años. Eso también le da una dinámica de trabajo y de actualización de todo lo que hacemos. Hemos tenido varias sesiones de trabajo con la Universidad Tecnológica, con mucho intercambio y la necesidad también de ir incorporando en la currícula educativa cambio climático transversalmente. Hemos generado también, que van a estar en la plataforma de transparencia climática, cursos virtuales, algunos de introductorios, otros de capacitación para fortalecimiento de capacidades. Estamos también mostrando ya interés para poder iniciar el mismo proceso que hemos hecho con la Universidad Tecnológica, con la Universidad Nacional. Con la Universidad Nacional también tenemos pasantes, pero aún no hemos iniciado con ellos esas sesiones de intercambio de experiencias y de trabajo, pero es vital y absolutamente en todas las carreras. Nosotros, la mayor parte de los economistas y financistas en nuestro país, en su carrera no incorporaron cambio climático, y entrarle a financiamiento climático no les es fácil hasta que logran entrarlo. Necesitamos más economistas y financistas en nuestro país que ya incorporen cambio climático. Necesitamos sociólogos y psicólogos que ya incorporen cambio climático, porque depende mucho también del cambio de comportamiento que logremos en la sociedad panameña para sobrevivir como sociedad ante el cambio climático. Y eso requiere también un trabajo con todos los sectores de la sociedad. Y para eso necesitamos también apoyo de sociólogos y de psicólogos. Y en este momento tampoco incorporan cambio climático. O sea, no es solamente en las carreras de ingeniería, las carreras tecnológicas o las de ciencias naturales o ciencias ambientales. Es absolutamente todas las carreras. En salud pública necesitamos incorporar cambio climático. COVID ha ocurrido no solamente por depredar el ecosistema, sino al depredar el ecosistema, el cambio climático, esa interacción es lo que originó el COVID. Y seguirá ocurriendo otras pandemias en la medida que no restauramos nuestros ecosistemas y no hagamos frente a la vulnerabilidad y al cambio climático y a los riesgos climáticos. Entonces, es vital esa alianza de la empresa, el sector gubernamental con las universidades, es vital, porque necesitamos nuevos profesionales que vayan al sector público y al sector privado que ya tengan incorporado cambio climático. En este momento, igual con el sector público, estamos iniciando una serie de capacitaciones para el fortalecimiento de capacidades, no solamente con los ministerios, sino también con las municipalidades. Pero eso toma un tiempo transformar también la forma de hacer las cosas. Definitivamente, Ligia, completamente de acuerdo. Marina, desde el punto de vista del sector privado, desde Tigo, ¿cómo vemos la innovación? A ver, hasta ahora con el sector académico hemos tenido, para este tema en particular, experiencias más acotadas. Por ejemplo, en donde estamos nosotros en Casa Matriz, hemos tenido varios años pasantes de la Universidad de Miami que nos han ayudado en el departamento de compras a ir mejorando nuestro programa de suministro responsable, de cadena de suministro responsable, que es un área extremadamente importante, y ni hablar para el tema de cambio climático. Acuerdos más amplios o más explícitamente sobre cambio climático todavía no tenemos. Definitivamente creo, como Ligia, es algo clave, porque estas son capacidades y parte de una mentalidad que necesitamos adquirir todos. Yo, como responsable de parte del equipo de responsabilidad corporativa, por mí sola puedo hacer muy poco. Realmente la magia ocurre cuando voy y me siento con los ingenieros, cuando voy y me siento con la gente de recursos humanos, cuando voy y me siento con la gente de comercial que está desarrollando productos y servicios. Entonces,
tener esta mentalidad es extremadamente importante para poder ver esas oportunidades, que si no muchas veces están ahí, pero son puntos ciegos. Muy interesante. Un punto que quiero destacar en función de los comentarios que han realizado ustedes dos es la educación. La educación, la transversalidad de estos temas, el tema de cambio climático es transversal a todos los sectores, a toda la sociedad. Una formulación de un proyecto involucra todo un equipo multidisciplinario. Ya no es un tema, como decía Ligia, no es un tema ingenieril o como dice Marina, no es solamente un tema técnico, es transversal. Y por eso es tan importante que la academia empiece a incorporar los temas de cambio climático de forma transversal en todas las carreras, como han mencionado tanto Ligia como Marina. Señoras, señores, nos quedan 4 minutos nada más de este webinar. Muchas gracias a todos, 90 participantes de forma continua. Tengo todavía que hacer el cierre formal. Definitivamente me quedo con un mensaje. Se necesitan datos robustos para poder diseñar de largo plazo. El sector público no consigue hacer todo solo, el sector privado tampoco. Entonces, estos diálogos tienen que ser algo continuo donde podamos intercambiar opiniones, donde podamos intercambiar experiencias y construir de forma conjunta. Ligia, Marina, un minuto de reflexión para... Ligia, minuto de reflexión, por favor. Todo lo que podamos hacer por cambiar, transformarnos a nosotros mismos, o sea, para cambiar el estado de las cosas actualmente y hacer frente a la vulnerabilidad y el riesgo climático. Los que tenemos que cambiar somos todos y cada uno de nosotros. En lo personal, en lo familiar, en lo comunitario, en lo empresarial, como sociedad. Si queremos sobrevivir como especie y como sociedad. Marina. A ver, solamente quiero, no voy a ser original porque voy a comentar un tuit que leí hace poco y que desde que lo leí me quiero hacer camisetas con eso porque me pareció el mensaje clave, que era que frente al cambio climático podemos paralizarnos por su complejidad o entusiasmarnos y motivarnos por la creatividad de las soluciones. Me encanta. Y creo que, bueno, me quedo con eso y eso es lo que vivo y respiro cada día y me considero una privilegiada. Muchísimas gracias, Marina, Ligia, un placer haber estado compartiendo con ustedes este diálogo. Ojalá se den muchos diálogos de este nivel. Creo que nos faltó tiempo para que Ligia nos cuente más sobre lo que está haciendo Panamá. Nos faltó tiempo para que Marina también nos cuente más sobre la experiencia de Millicom y de Tigo. Bueno, no queda más que agradecerles a ustedes dos por el excelente diálogo que hemos mantenido y le doy la palabra a Iliana para hacer el cierre formal, la gerente de Asuntos Corporativos de Tigo Panamá. Gracias, muchas gracias, Ivana. Bueno, la verdad es que con esta reflexión y este espacio esperamos que este encuentro haya brindado eso, un momento de reflexión, porque como mencionaban nuestras panelistas, todavía nos queda mucho trabajo por hacer a largo plazo por la sostenibilidad de este país y de nuestro planeta. Y en Tigo, desde nuestro propósito que es, nosotros construimos autopistas digitales que conectan personas, mejoran vidas y desarrollan comunidades, pues estamos conscientes de que el sector privado y las corporaciones tenemos que adaptarnos al cambio climático y apoyar las metas país que contribuyen al medio ambiente desde todas las operaciones en donde tenemos presencia. Agradecemos a ustedes la oportunidad de haberles llevado de haberles conversado en este espacio y también dejarles el mensaje de apoyo que mantenemos con los gobiernos y las instituciones que lideran el cambio climático en los países. Gracias, de verdad, gracias Marina, gracias Ligia, nuestra invitada especial, Ivana, por llevar el conversatorio a este nivel. Y bueno, seguiremos abriendo espacios de diálogo con nuestros stakeholders sobre asuntos materiales y como bien decías, de este tema queda mucho todavía por hablar. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.